Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 31 de octubre del año 2023. Fue en el año de 1998, ya hace un buen rato, en una tarde-noche de domingo 31 de octubre, cuando salimos mi esposa, bueno, Lourdes, que entonces solamente era mi amiga, y yo a buscar en el cajero automático por allí para poder culminar el fin de semana y poder sacar algo de dinero del cajero. La invité yo a que me acompañara con la esperanza de que si había algo en el cajero, cosa que era un riesgo posible, pues le invitara yo a alguna nieve. Resulta que el cajero estaba seco, seco. No había nada por allí. Y entonces ella me invitó la nieve a mí. Y en el ir platicando de algunas cosas que estaban pasando acá en Tepic, esa noche le propuse matrimonio sin ser novios. Fue eso en 1998, 31 de octubre. Nos casamos en 1999. Primero en Semana Santa fue la boda civil y la boda religiosa fue 3 meses después. Y desde entonces, pues estamos juntos. Y ha sido una bendición. Entonces, el día de hoy, pues antes de cualquier otra cosa, quiero dar gracias por eso y quiero dar gracias también por todo lo que Dios ha hecho en mi vida a través de ella. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por todos los regalos, pero especialmente por el regalo de carne y hueso que implica la vida de Lourdes Villa en mi vida, Señor, como tú la has usado a ella para fortalecerme, para confrontarme, para enseñarme, para consolarme, para retarme, para acompañarme, Señor, a través de ella y de las cosas que has hecho con ella, Señor. Nuestro matrimonio ha sido un crecer todos los días para conocerte a ti, para poder entender, Señor, cómo es en la relación de pacto que tú haces las cosas que vienen a transformarnos, a sembrar en nosotros eternidad. Te doy gracias por ella en esta noche. Te doy gracias, Señor, por lo que tú haces en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo no sé si existe el hombre ideal. Debe de ser que sí, porque la gente lo espera. Yo no creo que los cristianos estemos buscando al hombre ideal. Estamos buscando al hombre real, al hombre existente, que es Jesús, y convertirnos nosotros en ese hombre real, en ese hombre de verdad, en este hombre de valía. Y este asunto de estar pensando en lo que han sido mis años de matrimonio y cómo el matrimonio me ha retado y me ha cambiado, aunado al hecho de que el día jueves comienza un campamento nacional que año con año tenemos el privilegio de ser parte con el grupo de Joven a Joven, Explosión de Amor, y que me va a tocar también el privilegio de compartir el jueves que inicia el evento en la predicación principal de la noche. Y entonces pensaba yo en el reto enorme que tenemos los hombres y que tienen los muchachos de este tiempo, como cualquiera de los que vivimos en nuestro momento en la soltería. Y hay un pasaje que no va, por supuesto, dedicado a nadie en particular, pero que nos habla de los hombres de estos tiempos y que, aunque si bien es cierto, no es exclusivo de los varones, también hay mujeres que entran dentro de este perfil, pero es importante considerarlo. Y entonces me voy a permitir compartir la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y estamos nosotros en esos postreros días. Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de estos. A ellos evita, ¿sí? Ahora, la lista estuvo tremenda, pero no solamente termina la cosa allí. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Está diciendo hombres que se aprovechan de mujeres, hombres que viendo la limitación, la fragilidad, la condición de mujeres, dice, se aprovechan, se las llevan cautivas, ¿sí? Para su servicio, para su goce, deleite, arrastradas por diversas concupiscencias. Dice, estas mujeres están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, siempre se la pasan en una actitud de constante inmadurez. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, o sea, hablando de estos amadores de sí mismos, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea, que no pasaron la prueba, y hemos estado hablando de pruebas en estas últimas 2 semanas en la congregación, reprobados. Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Y entonces, estos hombres a los que nos estamos refiriendo, y la lista dijimos que estaba larga, que son parte de estos días peligrosos. El apóstol Pablo entonces los va a estar mencionando de esta manera, pero mientras estaba revisando, ustedes saben que siempre estoy revisando alguna cosa, me encontré con una publicación que es de un psicólogo español. Yo sé que muchos dirán que los ministros no debemos de leer psicología. Bueno, pues entre psicología, matemáticas, filosofía y todo lo que hay que leer para tener una visión más amplia de este mundo, pero basados en la palabra, me vino esta inquietud. Este hombre, hay un libro que él escribió hace años, ¿sí? Él se llama Enrique Rojas Soriano y escribió un libro que se llama El hombre light, que para mí es el perfil del hombre carnal del siglo XX. Y entonces Enrique Rojas Soriano va a mencionar precisamente a esta clasificación, esta descripción de personas que yo lo estoy tomando desde 2 de Timoteo capítulo 3, porque me parece muy ajustado a la época, y él lo pone entonces en 5 palabras. Y habla de ello como el síndrome de Simón. Me llamó la atención porque, bueno, yo tengo años leyendo cuestiones de psicología, ustedes saben que es una de las áreas que me llama mucho la atención, el comportamiento humano, y tratar de ajustarlo a la palabra. Y cuando yo decía el síndrome de Simón, dije, bueno, pues hay un Simón en la Biblia, sí, un Bar Jesús, y Simón es un nombre hebreo. Pensé si podría haber sido entonces alguno, ya sea de los estudiosos de la palabra hebreos, pero en realidad resulta que más bien es un acrónimo, ¿sí? Y entonces se va a referir a varones que ya están entonces en la edad para casarse, diríamos nosotros acá en el rancho, que ya tienen la edad y se supone que la suficiencia para casarse, ya si han estado haciendo una carrera, ya la terminaron. Ustedes saben que tú entras a la universidad más o menos a los 18 años, sales de la prepa, alrededor de los 23 años andas terminando la licenciatura,
Supongamos entonces que te echaste una maestría, pues ya son 2, 3 años más, entonces ya serían unos 25, y aún habiendo hecho un doctorado inmediatamente, pues ya tienes 2, 3 años más, andarías como en los 28, o sea, que ya pasaste la edad típica de estudio, ya estás trabajando, ya podrías formar una familia. Pero de todos modos ellos no están pensando en eso, ellos están pensando más bien en divertirse, en conocer, viajar, no comprometerse emocionalmente con nadie, vivir sin sentar cabeza, como dicen en mi rancho, ¿sí? Simplemente disfrutar, ¿sí? de la vida. Y entonces me llamó la atención porque cuando estaba escuchando esto, de hecho, estaba haciendo otras cosas mientras tenía, escuchando esta parte de lo que estaba reflexionando, y dijeron, es un acrónimo y cada una de las letras de Simón, para si me ayudan a irlas escribiendo, forma parte de una característica. Y se me vino entonces segunda de Timoteo 3, ¿verdad? La primera S es de soltero. La segunda I es de inmaduro. La tercera M es de materialista. La cuarta, la O, obsesionado por el trabajo, por el éxito, ¿sí? Y la última, la N, narcisista. Y entonces me llamó tanto la atención que me pasé el resto de la tarde revisando, buscando, leyendo, y este acrónimo entonces me pareció interesante porque conozco muchos Simones y esos Simones me parecieron curiosos porque aún en el cuerpo de Cristo, y vaya, por eso estaba pensando en la reunión de jóvenes, aún en el cuerpo de Cristo de repente conozco algunos que ya pudiendo haber tenido una relación, no la tienen, pero no porque tengan el don del celibato, sino simplemente porque hay otros intereses. Y entonces, no estamos hablando, entonces, cuando digo un síndrome, no estoy hablando de una enfermedad mental descrita en el DSM-5, ¿sí? Ahora, no estamos hablando de algo que presente una evidencia clínica, sino más bien es un comportamiento asociado a ello, como podríamos decir, segunda de Timoteo 3, hombres amadores de sí mismo. Y esta palabra amadores de sí mismo es curiosa en el griego, porque la palabra filos, de donde viene la palabra, por ejemplo, filosofía, filos es amor, pero un tipo de amor, de atracción, ¿sí? De cercanía, de búsqueda del otro. Y entonces Sofía es conocimiento, sabiduría, y entonces la filosofía es esa atracción hacia el conocimiento, hacia la sabiduría. Pero también de ahí va a venir el llamado amor filial, que es el amor que se puede tener hacia los hijos, por ejemplo, un nivel de atracción, ¿sí? Pero no es sexual, sino de interés por la persona. Pero curioso, porque cuando nosotros decimos la palabra en griego auto es a sí mismo, y entonces el filauto es el amor a sí mismo, la atracción hacia sí mismo, la atención hacia sí mismo. Y entonces decía Rojas, decía Rojas Soriano, que este tipo de personas en realidad son vulnerables emocionalmente, ¿sí? Describe este tipo de personas que tienen una inmadurez en cuanto a su tipo de relaciones, que normalmente esconden características de una baja estima, que dependen fortuitamente del afecto, del elogio, de la atención de los demás, que están obsesionados con su actividad profesional, su carrera, su profesión,
porque allí encuentran entonces el reconocimiento, la validación que necesitan y que no pueden lograr emocionalmente. Están muy atentos de su apariencia física, están muy atentos de cómo proyectan una imagen a los demás. Exhiben un comportamiento narcisista y como característica principal entonces van a tener un rechazo profundo al compromiso íntimo. Y hay una falta de interés para establecer o mantener una relación significativa, porque eso los pone vulnerables, porque eso los pone frágiles. Y entonces prefieren tener un progreso profesional, prefieren más bien relacionarse y desarrollarse en ámbitos laborales, porque eso los hace sentir más protegidos, porque crea una barrera a la cercanía. Y entonces, estas personas que experimentan esta mayor vulnerabilidad emocional generan una fachada, una faceta que los pone en un nivel de perfección aparente cuando en realidad en el fondo hay un nivel de vulnerabilidad, de fragilidad, de falta de crecimiento, de desarrollo humano, ¿sí? Y entonces viven en un constante estrés, en una constante angustia, porque cualquier cosa que los haga verse vulnerables, frágiles, se convierte entonces en una agresión. Entonces, yo quisiera ir analizando entonces algunas de estas cosas y metiéndoles algunos versículos de la palabra para poder estar hablando acerca de estas cosas. La primera de ellas, la S de Simón, el asunto de la soltería. Soltería, entonces, no solamente hablamos de la ausencia de una pareja estable, de un compromiso serio. Soltería, si lo viéramos desde el punto de vista de Dios, es una decisión personal para enfocarte en el llamado que Dios te ha hecho y sobre todo cuando este llamado implica poner en riesgo a alguien más. La soltería no es mala. Jesús fue soltero. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿por qué Jesús, siendo quien era, pudo haber tenido la capacidad de haber tenido una relación? Pero la soltería, en el caso de Jesús, por el llamado de Jesús, es una característica de responsabilidad al otro. Si tú sabes que vas a morir, pues qué irresponsable que puedas tener entonces una relación donde vas a dejar a una criatura desprotegida, ¿sí? Yo me imagino que Jesús, muy consciente de su llamado, prefirió no tener una relación cercana, íntima, y no porque no pudiera, no porque fuera homosexual, no porque tuviera algún tipo de rechazo implícito, algún tipo de temor o fobia a las mujeres, ¿no? Yo siempre lo he categorizado como un hombre con responsabilidad a lo que significa la consecuencia de una relación. Ahora, recuerden que yo fui monje y uno de los votos que se hacen es precisamente el voto de castidad, donde castidad significa mantenerte por propia convicción fuera de una relación que pueda generar la responsabilidad sobre alguien de tal forma que esa responsabilidad te limite para poder llevar a cabo en plenitud el llamado que tú tienes. Y entonces,
Cuando nosotros escuchamos que un hombre por libre convicción decide estar soltero, pues uno debería pensar entonces en lo que dice el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios, capítulo 7, y estoy en el verso 32, dice el apóstol Pablo: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Que estés sin congoja significa que no estés preocupado, significa que no estés apesumbrado, significa que no estés angustiado con ansiedad. Y luego dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Yo este versículo no lo entendía siendo monje, porque yo vivía sin congoja. Cuando me casé, y no estoy diciendo que el matrimonio sea algo que te acongoje, no, yo creo que el hombre soltero es un hombre incompleto, el hombre casado es un hombre acabado. Bueno, digo que lo que te falta para crecer lo tienes en el matrimonio, vaya, dicho claramente. Entonces, el matrimonio culmina tu crecimiento, tu desarrollo como ser humano y te da facetas que tú no las entenderías. Pero dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Si yo no me hubiera casado, por supuesto que yo tendría todo el tiempo del mundo para poder hacer aquellas cosas que desde mi punto de vista sirvieran al Señor, que las hice en su momento. Me podía ir un mes completo a andar en las misiones, o 2 o 3, si no tuviera más compromiso, me podía mover de un lado para otro con mi maletita y lo que le cupiera, y no había ningún problema. Pero ya teniendo esposa y luego la esposa tiene los hijos, bueno, que también son de uno, no ayudo. Entonces ahora hay que mantener a la esposa y hay que mantener a los hijos. Y entonces ya no basta un trabajo, hay que tener dos, y ya no bastan dos, hay que tener tres, ¿sí? Y casi todo mi tiempo de matrimonio ha sido mínimo 3 trabajos los que he tenido. Entonces salgo de uno, me voy al otro y luego me voy a la iglesia, que pues también es trabajo, y ahí andas entre una cosa y otra. Y eso es una congoja, ¿sí? Dice en el verso 34 el apóstol Pablo: asimismo, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o sea, la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces vivimos ahora con la carga de servir a otro, de dar a otro. Dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo, o sea, no es para poner una trampa, no es para ponerles impedimento, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Y el apóstol Pablo lo va a decir, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Dice. Entonces, cuando hablamos de soltería, de lo que estamos hablando es de poder tener toda la oportunidad para servir a otros, para darte a otros, para servir al Señor. Pero ¿qué pasa con Simón? La soltería de este tiempo, de estas personas, es una soltería egoísta, porque es una soltería para no tener compromiso estable o compromisos serios con alguien más. Ojo, eso no significa no tener relaciones sexuales. Eso no significa no salir con alguien, echarte una cana al aire o la peluca completa. Eso no significa, ¿sí?, vivir en celibato, ¿no? Significa no quiero una relación que sea una responsabilidad. No quiero responsabilidades. Quiero divertirme sin compromisos. Quiero solamente los beneficios de la relación sin las consecuencias, sin las responsabilidades, ¿sí? Y entonces muchos van a estar diciendo es que hay que revalorizarse el tiempo, la soledad, la libertad, la independencia, porque estar con alguien más es perder la libertad.
Y entonces estar en una pareja es como estar en una jaula, como estar en una celda. Y ellos no quieren vivir encerrados, ellos quieren ser libres. Bueno, la palabra sería libérrimos, ¿verdad? Porque es una libertad irresponsable. Tan irresponsable que si la chamaca sale embarazada, pues ellos son libres, ¿sí? Libres como el viento, tiro al blanco, ¿sí? Y van y se cambian de entorno, se cambian de lugar, se cambian de ciudad, ¿sí? Para no tener la responsabilidad de lo que eso implica. Entonces, cuando estamos diciendo hombres amadores de sí mismos, personas para las cuales su proyecto personal es un proyecto egoísta, viven para sí mismos, no hacen algo para alguien más. Por ejemplo, si yo fuera médico, seguramente me hubiera ido a Médicos Sin Fronteras, ¿sí? Y me hubiera ido a algún lado del mundo a poder trabajar 24 horas al día, ¿sí? Sanando niños con difteria o alguna cosa así en la punta de algún cerro o en una ciudad olvidada. Y tú dices, para eso es la soltería, para poder tener la oportunidad de poder ayudar, de poder cambiar el mundo, la sociedad, ¿sí? Y entonces, una soltería egoísta, una soltería para sí mismos, una soltería para cuidar de mí, no de nadie más, para gastar en mí, para invertir en lo que a mí me gusta. Eso nos lleva entonces a la segunda, la I de Simón. Y la I es la inmadurez. Una inmadurez curiosa, porque ellos pueden ser muy maduros profesionalmente, pueden ser muy capaces y muy hábiles profesionalmente. Han desarrollado la capacidad entonces de poder mostrarse a los demás como serios, responsables, exitosos. Pero la inmadurez no tiene que ver con aspectos profesionales. La inmadurez tiene que ver con aspectos humanos. Tiene que ver con la forma como concebimos a la vida, a las personas. Cómo amamos a los demás. Inmadurez tiene que ver entonces con tu trato y tus relaciones. Si eres alguien que cuida y que establece relaciones firmes, eres alguien maduro, ¿sí? De lo contrario, el aspecto afectivo, sentimental, emocional, si siempre sales raspando a otros, lastimando a otros, entonces eres inmaduro. Y entonces estas personas no solo evitan establecer relaciones maduras y estables, sino que son literalmente incapaces de amar de una manera auténtica, segura, con compromiso, con responsabilidad, con valentía, con respeto al otro, ¿sí? Afrontar las consecuencias de nuestras relaciones. Cuando tú te enamoras de alguien, te enamoras de la persona incompleta, de la persona que está en procesos, de la persona que tiene crisis, de la persona que no es perfecta. Y caminas con la persona en ello. Pero la inmadurez es yo solamente quiero a alguien que no me dé problemas, alguien que no sea una carga para mí, alguien que no demande de mi tiempo, que no demande de mi atención, que no demande de mis sacrificios. Una persona que se ajuste a mí, una persona que se acople a mi necesidad. Y entonces, ante este temor de algo que me demande, que me exige, pues ni siquiera se dan la oportunidad de descubrir qué significa estar enamorado, porque en el momento en que empiezan a sentir que la otra persona cada vez es más cercana y empieza incluso a buscar que la relación se estabilice, pues ellos salen huyendo, no quieren entregarse y no quieren tener un proyecto común que implique sacrificarse. Solo pueden amarse a sí mismos. Y aunque, como decía, pueden ser muy hábiles profesionalmente, en el fondo son inmaduros emocionalmente. ¿Qué implica un temor al compromiso? El compromiso es pérdida.
El compromiso es limitación. El compromiso es delimitar fronteras, muros, los cuales yo no puedo pasar, no puedo ir, no puedo hacer, porque el compromiso me lo impide. De repente alguien me ha dicho, ¿y por qué no vas a viajar? Por ejemplo, me invitaban durante años a ir a los Estados Unidos. Y tú dices, pues qué padre ir y andar. Sí, pero mientras yo ando por allá, ¿quién cuida a los de acá? Me invitan a compartir algún lado y si estoy en posibilidades de terminar el sábado con el compromiso, me regreso inmediatamente porque al día siguiente en la mañana hay que estar acá. Hay que darle seguimiento a las cosas que están pendientes con las personas alrededor. Comprometerse con alguien entonces es estar cerca, dispuestos a lo que pueda suceder y ser alguien que tenga una respuesta para la necesidad del otro. Comprometerse es estar. Llorar juntos, reír juntos, sangrar juntos, pelear juntos. Y entonces la sociedad actual es una sociedad donde ya no hay esa permanencia, esa fidelidad. Alguien llega a un trabajo y si el trabajo no me gusta al día siguiente me salgo y me voy a quien me ofrezca más, a quien me demande menos, a quien me exija menos, en donde yo pueda tener más libertades. Los muchachos ahora ya no quieren trabajos que impliquen 8 horas. ¿Por qué van a estar 8 horas? Porque ellos quieren estar nada más el ratito y que les paguen lo suficiente por ese ratito, porque ellos quieren ir y tener y hacer. Y la excusa es, quiero tener una vida. Una vida, pero es una vida aislada de los demás, egoísta, una vida que gira alrededor de mí mismo, donde yo sea el centro de. Y entonces personas que están centradas en su actividad, pero están centradas en su actividad para que su actividad les genere las riquezas, les genere, ¿sí?, los recursos para entonces poder gastar esos recursos con sus amigos, con su diversión, con las cosas que les son placenteras a ellos, ¿sí? En Efesios capítulo 4, versos 14 y 15, el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente, ¿sí? Entonces, Efesios capítulo 4 dice, bueno, ustedes han leído el 13, ¿sí? 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, que crezcamos a la medida de Cristo, y dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristianismo debería ser sinónimo de crecimiento. Y digo debería de ser porque curiosamente de repente vemos gente que tiene años en un supuesto caminar, pero el supuesto caminar no los lleva nunca a ver más allá de sí mismos. Primera Corintios capítulo 13 en el verso 11 va a decir, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. ¿Qué implica ser como niño? Bueno, un niño es egoísta y él quiere la pelota para él y no quiere que los demás agarren su pelota. Él quiere la atención para él. Aunque tenga un hermanito, él quiere que la mamá lo abrace a él, no que abrace al hermanito, aunque el hermanito esté enfermo y haya que cuidarlo, no, pero él quiere ser visto. Entonces hay un egocentrismo en el niño, hay una envidia en el niño,
Y es parte de su naturaleza, es parte de su condición, es parte de su inmadurez. Una persona inmadura busca comodidades, porque las comodidades me hacen sentir bien a mí. Pero la madurez es bastante incómoda, porque la madurez implica que si el otro está enfermo, yo lo cuido. Y eso me pone a mí a desvelarme. Si el otro no ha comido, yo me limito para que el otro coma. Si el otro está sucio, yo lo limpio aunque me dé asco. Si el otro no tiene capacidad de cargar, yo lo cargo. Entonces la madurez es incómoda. Y la comodidad entonces es un síntoma de una generación que no madura. Por más que digamos que tenemos más cosas, lo que tenemos es menos nivel de crecimiento humano. Y entonces, esta inmadurez muchas veces termina manifestándose, como decía, en el contexto de la iglesia. Madurez es pensar que hay cosas que no vale la pena gastar en ellas, porque hay cosas que son más necesarias, más urgentes, más trascendentales. Y que bien podríamos limitarnos entonces a cuestiones que son superficiales para las cosas que son fundamentales, en ellas invertir. Pero el inmaduro no lo piensa. El inmaduro está pensando solamente en su propia satisfacción, en su propio placer. Ok. La M de Simón es materialista. El materialismo implica en nuestros días la emoción, el gozo del consumo de lo nuevo. Una sociedad consumista que muchas veces está encima de la estabilidad económica, donde la gente vive endeudada por tener cosas que no podría tener, pero que está empeñado en tenerlas, aunque no sea el tiempo de tenerlas, por tener algo que va más allá de tu nivel de ingreso, por tener algo más allá de tu nivel de capacidad. Acabas de ganar tus primeros 5 o 6 mil pesos y entonces vas a comprarte un pantalón Hugo Boss, ¿sí? Que está fuera de tu capacidad, sí, pero para que la gente sepa que tienes un Hugo Boss, ¿sí? Que tienes unos zapatos de marca, aunque no tengas para comer al día siguiente, pero tienes unos zapatos de marca. Y para que la gente alrededor, por la imagen, piense que tienes, cuando lo único que tienes es un ego enorme, ¿sí? Y un vacío espantoso. Y entonces, las personas que se conforman dentro de estas características del Simón, el Simón materialista, no están buscando una pareja, ¿sí? Una persona para tener una relación de pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque una pareja cuesta y es una mala inversión. Entonces, si yo tengo una esposa, tengo que mantenerla, tengo que cuidarla, si tengo hijos, entonces los hijos me van a demandar atención. Y un gato no me demanda atención. Y entonces las mascotas se convierten en hijos para una generación que no quiere responsabilidades. Y dirán, es que lo tengo, lo cuido. Sí, pero no te va a costar, nunca va a ir a Harvard el gato, ¿sí? El perro no va a hacer una tarea, el perro no le vas a necesitar heredar una casa, un carro, un lo que sea, ¿sí? Entonces, te compras croquetas de lo mejorcito y con eso acallas tu conciencia, pero en realidad no estás invirtiendo en algo o alguien que va a trascender. Están entonces obsesionados con un triunfo laboral, profesional, que en realidad tampoco ni siquiera es el fin en sí mismo, porque solamente el trabajo es una fuente de ingreso, no es una fuente de transformación. El trabajo solamente es una fuente para que viene a rellenar el ego, a convertirse en una plataforma de una imagen de éxito. Lo que quiero es que se vea que soy exitoso.
que puedo recorrer el mundo, que tengo un cuerpo formado donde puedo pasar entonces las horas en el gimnasio. Y no estoy diciendo que hacer ejercicio sea malo, lo que estoy diciendo es que le dedico más tiempo a mi propia imagen porque es algo, es una moneda de intercambio. Si soy físicamente atractivo, entonces otras personas de esa misma condición van a estar atraídas por mi cuerpo. Yo voy a buscar personas físicamente atractivas, que les gusten personas físicamente atractivas, y lo que queremos es gozar nuestros cuerpos mutuamente, nada más. Pasar la emoción del momento, pero no quiero la seguridad de algo estable. No me importa la seguridad de algo estable, ¿sí? Me puedo sacrificar por completo entonces para escalar posiciones en el trabajo, porque eso va a implicar entonces mayor poder, mayor riqueza, mayor beneficio, mayor impacto, mayor satisfacción a un ego que es casi infinito, ¿sí? Muchas veces viven con sus padres para no tener que gastar en su propia manutención, para no tener que gastar en su propia casa, ¿sí? Y si tienen capacidad entonces ya de tener una casa para vivir solos y que nadie les esté diciendo nada, entonces vivirán solos, pero no quieren una pareja. Te invito y estamos un rato en la tuya, otro rato en la mía, o mejor en un hotel para que no haya compromiso y para que no me busques después, ¿eh? Y me sale más barato eso que tener a alguien a quien después tenga que sacar de la casa, ¿no? Entonces, relaciones efímeras, pasajeras. Gastan sus sueldos en satisfacer sus deseos y entonces tienen cosas especiales, exclusivas, que permitan que los demás vean que yo soy especial y exclusivo. Tienen una vida en las redes sociales para que la gente vea cómo tienen, cómo gozan, cómo viajan, cómo hacen. Una vida de película, ¿verdad? Muchos de ellos no ahorran, no les preocupa su seguridad económica más allá de mantener su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque nada te da una seguridad de que vas a vivir, de que vas a tener, de que vas a llegar. Una vida efímera, pasajera. Y eso me recuerda en Lucas capítulo 12, verso 16. El Señor Jesús, hablándonos, nos dice de un hombre, dice, también le refirió una parábola, Lucas 12, 16, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, tengo un problema, estoy ganando de más. Tengo demasiados frutos. Entonces dice, voy a derribar mis graneros y voy a edificar otros mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma mía, ¿sí? Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte a tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así será, o así es, así hace, ¿sí? El que hace para sí tesoro y que no es rico para con Dios. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué va a hacer? El Señor Jesús entonces va a decir en Mateo 6, 19 al 21, ¿sí? No acumulen tesoros muchos de ustedes, ¿sí? En la tierra donde hay, dice, polilla y el óxido, la herrumbre, las cosas se desbaratan, ¿sí? Donde vienen los ladrones y te roban, ¿sí? Te quitan las cosas, te hurtan. Sino haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y dice el verso 6:21, importantísimo, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Dónde está el corazón de esta generación?
pues está en sí, para sí. Y entonces la búsqueda de la estabilidad personal, la búsqueda de lo material, de la riqueza personal, ¿sí? Que no me ponga en riesgo, que no me exija más. En el número 4, la O de Simón es una obsesión. Obsesión por el éxito, obsesión por la belleza, obsesión por la juventud, la obsesión por la plenitud de las cosas. Y entonces necesito la posición económica adecuada, necesito el patrón estético adecuado, necesito, si va a haber relaciones de amistad, las relaciones adecuadas. Una obsesión por tener una vida perfecta. Una obsesión por aparentar que todo está bien. Y necesito dinero para poder tener entonces lo que me dé placer, lo que me permita vivir una vida al máximo, para poder viajar por medio mundo, para poder entonces tener algo que decir, para ser envidiable, ¿sí? Y entonces una obsesión por el placer y por el deseo. Me esfuerzo para poder tener entonces todo aquello que da placer, una vida hedonista. Y como decía Salomón, todo aquello que desearon mis ojos, lo tuve. No me reprimí, no me negué placer alguno. ¿Cómo? Y bueno, pues ahora sí que la imaginación de cada uno salte a ver a dónde. Y entonces hay un culto al cuerpo, hay un culto al autocuidado, a la metrosexualidad. Hay que verse bien, no hay que envejecer. Entonces hay que ir al gimnasio en exceso, a cuidar la dieta en exceso, a cuidar la apariencia en exceso. Hay que invertir en eso en exceso. Dar la imagen de la perfección en todo momento. Y entonces, los que logran llegar a tener un cierto poder económico, pues piensan que son invulnerables. Uno diría, ¿y por qué la gente se mete en el narcotráfico siendo tan peligroso? Pues porque te hace sentir que vas a tener y eso te va a volver invulnerable, aunque no es cierto. Es una vida muy, muy fugaz. Que nada malo les puede ocurrir estando allí. Y entonces la vida hay que disfrutarla al 100%. Mi gusto es y quién me lo quitará, ¿verdad? Y entonces no hay gusto que no te puedas dar. Si tienes el dinero, pues me lo merezco. Y hay que invertir entonces en aquellas cosas que son parte de mi anhelo. Ropa costosa, vacaciones a lugares exóticos, lugares exclusivos. El apóstol Lucas, bueno, el médico Lucas, no es apóstol, sí, pero bueno, sí. Lucas, capítulo 12, verso 15. ¿Sí? Jesús hablando entonces ahí a través de el testimonio de Lucas, nos va a decir, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es lo que tienes. La gente en el mundo dice, de acuerdo a cómo tengo, me tratas, ¿sí? Pero en el mundo espiritual no es lo que tienes, es lo que eres. Y ahí no importa lo que te pongas encima, te puedes poner un costal encima y tienes la dignidad y la autoridad espiritual, o puedes andar vestido con las ropas más caras, pero eres un pordiosero miserable en el espíritu. Y entonces la última de Simón, que es la N,
¿Se acuerdan ustedes de estas historias romanas, bueno, griegas, romanas, de cómo había un hombre tan guapo, Narciso, que todo el mundo le veía y le admiraba y le deseaba, aún las criaturas estas? La semana pasada hablábamos de los demonios menores, las ninfas, y aún las ninfas anhelaban a Narciso, pero Narciso no tenía ojos para nada, solamente para sí. Un día descubrió su reflejo en el agua y quedó tan prendado de la hermosa persona que vio allí que no quiso apartarse del agua para no perder de vista su reflejo. Y estuvo ahí viéndose hasta que, cansado, se durmió, su cabeza cayó en el agua y se ahogó. Y entonces el narcisismo es una exageración del aprecio sobre sí mismo. Ahora, tenemos que entender que claro, que todo el mundo tenemos que valorarnos, tenemos una autoestima y es importante que esté saludable, que nos valoremos, que entendamos las capacidades que Dios nos dio, las habilidades, la belleza, pero también las limitaciones. Pero una persona que cae en este punto, cae en un extremo engañoso y su autoestima es tan grande que no cabe nadie más. No pueden vivir con nadie más a su alrededor porque entonces nadie les llena, nadie es suficientemente capaz porque ellos tienen que ser el centro. Un narcisista quiere que lo adulen, quiere escucharse a sí mismo, quiere ser el centro de su atención. Hay pastores narcisistas y por eso es tan importante decir esto. Porque no sabe escuchar, quiere ser escuchado. No sabe valorar al otro, quiere ser valorado. No está dispuesto a entender que hay cosas donde otros pueden ser más hábiles, más capaces, mejores. No, él se siente que es, siempre decíamos en el rancho, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y además frillita. Y entonces, si habláramos de trastornos, la Universidad de Belmont, allá en Massachusetts, dice que solo del 1 al 2% de la población tiene un trastorno, o sea, desde el punto de vista clínico. ¿Y qué son los demás? Pues son personas que tienen estilos de personalidad, o sea, personalidades desordenadas conforme a la palabra, actitudes pecaminosas. Y entonces, la gente con síndrome de Simón, según lo que leía, no es que sea un caso clínico, simplemente son personas autoengañadas. Dice Gálatas capítulo 6, verso 13. Y este es un versículo que siempre me ha retado, ¿sí? Dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Personas que han creído una mentira. Es cierto, yo tengo algunas capacidades, ¿eh? Pero la verdad es que son más las incapacidades que tengo. Entonces, si soy honesto en esa media aritmética, en ese promedio, pues en realidad le salgo perdiendo con un montón de cosas. Ni soy tan bueno para correr, ni bueno para saltar, ni bueno para juntar, un montón de cosas donde en algunas cosas soy malito, en otras cosas soy pésimo. Y tendré dos, tres virtudes seguramente, ¿sí? Pero eso me debería de llevar a ser más bien humilde en cuanto a la percepción que tengo de mí mismo. Proverbios 16-18 nos va a decir que antes de la destrucción, ¿sí? Antes del quebrantamiento, antes de que Dios te ponga la mano encima, ¿verdad?
es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿sí? Pero diríamos, la humildad es más importante. Y entonces, son tiempos peligrosos, y sobre todo en el cuerpo de Cristo, porque hemos perdido la dimensión de lo que significa ser cristiano. Y hay Simones, habemos Simones, si quieren que me ponga también yo, con todo gusto digo, sí, hay Simones por ahí, que hemos olvidado entonces lo contrario. El Simón es la antítesis de Cristo. Y decíamos, si el Simón, la S es de la soltería, de alguien que está evadiendo el compromiso, el Señor Jesús es un hombre de compromiso, de relaciones de compromiso, de relaciones de pacto. Tanto así que en Juan 15:13 va a decir, nadie tiene más amor que alguien que dé su vida por sus amigos. O sea, la amistad aún es tan profunda en el Señor Jesús que está dispuesto a morir. El Señor Jesús entonces no es un inmaduro, al contrario, es un maduro, ¿sí? Al nivel del Altísimo. ¿Por qué? Porque es un hombre que es capaz de darse por otros, de hacerse responsable de las relaciones que tiene, de tal manera que las relaciones que siembra, las siembra para la eternidad. No solamente el Señor Jesús tiene una relación, sino que dice, el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y sabe que la amistad tiene un precio, tiene un peso, tiene un valor y paga ese precio. No es materialista, al contrario, es generoso. Siempre está dando. Al que te pida la túnica, dale también la capa. Al que tenga necesidad en cuanto a tu capacidad, dale, provéele, ayúdale, sé generoso. No está obsesionado por el éxito, porque la palabra obsesión significa que estoy entonces tan enfocado en eso como si el éxito dependiera de mí, cuando en realidad el éxito es más bien la consecuencia, y esas consecuencias a veces pueden parecernos hasta fortuitas, porque tiene que ver más bien con la reacción de otros a lo que nosotros hicimos. Tú puedes estar obsesionado con querer que las cosas salgan bien, y hay tantas cosas que no dependen de ti, que pueden salir mal. Pero cuando tu intención, más que el éxito, es la excelencia, hacer lo mejor que puedes con lo que tienes para servir a otros, para bendecir a otros, entonces, aunque no haya sido realmente la mejor forma de hacerlo, todo el mundo lo va a valorar, lo va a apreciar y va a decir gracias por el esfuerzo, aunque no haya salido bien. Y por último, en lugar del narcisismo de estar enamorado de sí mismo, que es un egoísmo, es el deseo de ayudar al otro. No ver al otro como siervo, sino como amigo. Por eso dice en Juan 15:15, ya no les he de llamar siervos, mas les he de llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Sin embargo, todas las cosas que yo he oído de mi Padre, yo se las he dado a conocer. Los tiempos son peligrosos porque le quitamos el lugar a Cristo en lugar de dárselo a Él. Entonces, ¿qué sugiero yo? Revise cuánto de esto de Simón está en usted o en sus relaciones. Y si acaso hay algo por allí que no es correcto, quítelo, ¿sí? 5 letras nada más, y en esas 5 letras podemos tener una amplia bendición. Y si con esos muchachos que ya están en edad, en donde deberían con toda generosidad cuidar de otros y nada más cuidan de sí mismos,
ayúdelos a que dejen de ser Simones. Pues muy bien, esto es lo que había en mi corazón para compartir. No sé si hay algún comentario que nos pueda nutrir lo que hemos dicho en este momento. ¿No? Pues muy bien, entonces, muchísimas gracias y buenas. A ver, Fer, abriste tu micrófono. Es que es una triste realidad que estamos viviendo de manera desmedida y lo hemos visto en clases pasadas que se ha entendido o se ha malentendido la palabra libertad y que todo esto se vino a agravar con la falta de, bueno, la pandemia lo agravó más porque hizo que el uso de los dispositivos se fuera casi obligatorio que todo el mundo tuviera un dispositivo en sus manos. Entonces las relaciones personales eh, de tocarnos, de estar juntos, de estar comunicándonos personal, de cara a cara, se le ha vuelto muy complejo a los jóvenes. Yo me llamó mucho la atención, antier platicaba con un niño en la puerta, un niño muy dinámico, muy activo, y me dice, me llamo Hugo, ¿y tú cómo te llamas? Le digo, mira, ahí está el letrerote. Dice, no sé leer. Le digo, ¿en qué año estás? En tercero. Dije, ah, caray, en tercero de primaria y no sabes leer y todo. Dice, no, pues es que por la pandemia no fuimos a la escuela y todo, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención cómo dejamos correr ciertas cosas, que estén pasando ciertas cosas como si no pasaran, ¿sí? Entonces, sí son hábiles para usar un dispositivo y medio con señas o algo, comunicarse o por texto y todo, pero interpersonal no. Hay un descuido muy grande de los varones. Al hombre se le ha olvidado, eh, se ha olvidado la educación del hombre varón. Se ha dejado muy de lado. Se pasó o tenemos un feminismo mal entendido o un feminismo extremo que se fue hacia el otro lado, este, y que las mujeres ahora luchan por estar, en sitios de bares, en sitios de esto, del otro y dices, pues peleaban libertad y son las que más se exponen, peleaban ciertas cosas, pero se fueron de paso al libertinaje porque no hay una libertad con responsabilidad. Y al no haber una libertad con responsabilidad y que se nos está dando la oportunidad de que no se corrija, y no quiero parecer mal, pero decía una señora criticándome a mí cuando yo era niño, que los hijos son como las madres los educan. Entonces yo digo, pues gracias a Dios soy hijo de mi madre, sí, que conocí el cinto, que conocí las reglas, que conocí los límites, que conocí todas esas cosas, el respetar a las personas, el hablar de usted, el saber comportarme y que nunca tuvieron que ir a pelearse ni a golpear a un maestro para que me pasara o para que me trataran de cierta manera, ¿no? Entonces, el descuido que está habiendo hacia los niños está generando o propiciando unas generaciones que los papás no saben qué hacer con ellos porque ellos mismos no pusieron límites en su momento, ¿sí? Y en las etapas importantes de la formación de los niños, que es hasta los 8 años de edad más o menos, los dejan que los eduque la tableta, que los eduque sabrá Dios quién, porque ellas están cansadas y el papá pues cada día está más minimizado y todo, ¿sí? Desvalorizado y todo. Y yo le he dicho a las personas que cuando tú hablas mal de tu hombre, cualquier tipo, te falta el respeto. Y Ujú. cada día esta minusvalía que está pasando en el hombre, pues ¿quién las va a defender, no? ¿Y quién va a defender a los hombres? Es un punto que yo veo que está pasando mucho y mis hijas tienen amigos y como usted lo acaba de mencionar, son todos de 37 años y de los 12 que iban a la casa nada más hay 3 casados y los otros en sus planes no está hacerlo. Puros Simones. Puros Simones. Así las cosas.
así es, hay mucho trabajo. Yo por eso yo hace tiempo le decía a Lulú que hacía falta claves para niños y ahorita que se están dando las clases que yo veo y soy testigo de los niños, pues bueno, se están rescatando los niños que van a la iglesia y todo, dándoles esos cimientos y esa fortaleza. Para mí es como darles claves desde niños, ¿sí? Porque se les está reforzando mucho su identidad, que es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Y todo esto, un montón de muchachos, pues es lo que están carentes de, ¿sí? O sea, no tienen identidad. Así es. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, entonces, muchísimas gracias. Buenas noches, Romy, pastor. buenas noches, adelante. Siguiendo la línea que hablaba el hermano Fernando, y no solamente es difícil este tiempo para los padres, de adentro, sino de afuera también, porque también tenemos la escuela que nos meten la ideología de género desde tercer grado, segundo, este, y estas culturas que me sorprenden a mí acá en México que tienen de Halloween, este, del Día de los Muertos. Eh, Hay que estar ahí con los niños explicándole, hablándole y que ellos puedan tener sus convicciones bien establecidas porque según los profesores eso está bien, es más, la directora le decía a mi niña, no es algo malo, van y le hacen esto a los muertos, y entonces yo le explicaba a mi niña, le decía, a ver, esas personas que están muertas, a dónde están? Uno van al cielo y otro al infierno, me decía. Y bueno, ¿y a dónde? Y entonces, si esas personas no están ahí, ¿quiénes están ahí? Y Ujú. el diablo. Entonces, ¿a quién están hablando? Al diablo. Bueno, es como que hacerle toda esa dinámica para que ellos vayan teniendo esas convicciones porque es muy difícil que afuera tenemos mucho en contra, mucho en contra. Y enseñarle la palabra. Es más, Dios a mí desde Argentina ya me había dicho que sea intencional con eso de leerle la palabra, de explicarle, de que ellos tengan su momento de oración, todo, porque si no, el mundo rápido los lleva para donde quiere la corriente, ¿no? Ujú. Por eso todo el tiempo los padres debemos, es un trabajo muy, muy arduo, muy difícil, pero tenemos que ser intencionales. Si no lo somos, afuera hay mucho para confundir y tenemos muchos en contra, aparte del enemigo, ¿no? La cultura, los profesores, la gente, o sea, todo el tiempo somos atacados en este tiempo, es el más difícil. Pero bueno, tenemos a Dios en nuestro lugar, a nuestro lado y si somos intencionales y somos responsables, como usted decía, pastor, como padre, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a encaminar a nuestros hijos. Amén. Pues tenemos mucha tarea. Lo Sí, ideal sería empezar primero con nosotros, luego con nuestra familia inmediata y a partir de allí seguirnos hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, porque si no tiene uno calidad moral hacia sí mismo, no tenemos calidad moral hacia los demás. Muy bien, ahora sí les dejo. Buenas noches, muchísimas gracias por haber estado juntos. Bendiciones para todos ustedes.